Bien, seguimos en Protección Ciudadana, son las 16:29. Está con nosotros en línea el comisario Sí, Gustavo R. Carte. sí, Estábamos rastreando y ver con quién podíamos hablar, Natalie. El así tema de los mismo. limpiavidrios, Algo que porque siempre está estamos ahí. rodeados de múltiples inconvenientes. Tema lluvias, de Sí, tormentas, de todo un poco. Pero como que queríamos actualizar también, porque es una dificultad muchas veces en los semáforos sí. transitar de forma tranquila. Y el tema de los limpiavidrios, por ejemplo, tiene sus antecedentes. El chantaje que te Hubo un hace la tiempo en extorsión. donde acaparó la noticia a nivel Sí, nacional, se buscó una solución y la policía también estuvo colaborando con eso. claro. Entonces queríamos saber un poco, por eso le molestábamos al comisario Gustavo R. Carte para que nos indique cómo había quedado eso, comisario. Buenas tardes, gracias por atendernos y digamos qué es lo que se tiene en materia de lo que la ciudadanía pueda recurrir. O sea, podemos recurrir a alguna normativa, alguna ordenanza o estamos cortos todavía de eso para evitar ser molestados, por ejemplo, en los semáforos. Buenas tardes, comisario, gracias por atendernos. Buenas tardes a todos, a todas, y efectivamente como están manifestando, estamos, creo yo, un poco cortos, un poco verdes aún en lo relacionado a limpia vídeos. Sí. Sabemos por ejemplo, aquí en el área de Asunción, Ujú. que ya por el año 2016 fue promulgada una ordenanza prohibiendo tal actividad. Creo que esa ordenanza no hacía referencia también a otro punto fundamental, que es el tema de cuidacoches, y no solamente hacía referencia a la prohibición de los llamados limpiavidrios Sí, señor. en los principales puntos semafóricos de nuestra ciudad, ¿verdad? Y debemos de decir que en el ámbito de con los alcances de esa ordenanza no se pudo solucionar de lleno esa problemática, teniendo en cuenta que el espíritu de esa resolución municipal también en su momento debía de involucrar, que no entendía, otras instituciones. Habló de alternativas laborales, capacitaciones, de ofertas laborales también para aquellas personas que se dedican a esta actividad informal, ¿verdad? Pero tal cosa no ocurrió y seguimos contando, Sí. seguimos contando con una buena cantidad de limpiavidrios al día de la fecha. O Sí, sea, sí. no, perdón. No, quería, como estaba usted hablando, el tema de la capacitación, el problema fue que ellos están acostumbrados a tener en el día el dinero. Y el hecho de trabajar y que sea mensual a ellos como que les esforzaba un poquito más. Incluso hicieron cálculos que ellos en un día, o sea, en una semana podían llegar a hacer una facturación más de lo que es un salario mínimo, por ejemplo. Fue uno de los Eso. tantos problemas, ¿verdad? Sí, efectivamente, el manejo de esta gente, la mentalidad de esta gente es el beneficio, el poder económico diario, ¿verdad? Recuerdo perfectamente que fue uno de los puntos principales para la negativa de tanto hombres y mujeres que se dedican a esta actividad, ¿verdad? El no poder, el evitar y el rechazar también inclusive la inserción laboral, teniendo en cuenta la costumbre de esta gente de contar con una cierta cantidad de dinero al día. Fue uno también de las problemáticas con la que nos encontramos en su momento, y como dije anteriormente, ¿verdad? Sí. No se pudo llegar a alcanzar el éxito deseado a través de la promulgación de ordenanzas, resoluciones municipales. Sí, así mismo. Bueno, nos quedamos a media, nos quedamos en las buenas intenciones, evidentemente. Ahora, lo que decía acá mi compañera Natalie Comisario es, yo entiendo, ¿no? Es que es por el lado de los que trabajan en la calle Sí, y limpian los vidrios. sí, sí, sí. Pero hay que tener en cuenta el lado de los que son molestados. Claro, las Porque personas. Sí, muchos de sí, estos limpiavidrios sí, son violentos y me parece muy, o sí, sea, en su momento fue una idea bastante buena, no solamente restringirlos a ellos de las calles o de los semáforos,
sino que también darles la oportunidad de conseguir otro trabajo. Claro, claro. Muchos claro. se fueron. Yo recuerdo uno que creo que fue a un supermercado y después Sí. dijo, bueno, ahí yo no estoy ganando lo que gano en la calle y vuelvo a salir. Sí, 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 sí. Eso es en el ámbito laboral y lo que le compete a la gente que está en las calles y que realmente hay falta de trabajo en nuestro Claro. país. Ahora, lo que hay que apuntar también es hacer un seguimiento para los que reciben estos maltratos permanentemente. Y yo suelo ver, o sea, en mi caso, que son las mujeres los que más son maltratadas porque van Claro. solas y se aprovechan. O si los está que con tus están hijos en los también. semáforos. Sí. Sí, directamente. Entonces, es justamente eso lo que buscábamos, comisario, actualizar un poco en qué quedó eso y a través de tu conocimiento lo que hace falta entonces es volver a retomar eso y darle más fuerza a la ordenanza a través de un trabajo ya interinstitucional, sería, comisario. Efectivamente, efectivamente. Recordaremos que tuvimos, por buscarle un nombre, casos emblemáticos Sí. donde justamente automovilistas y en su mayoría mujeres o personas ya de edad avanzada, de tercera edad, en que fueron violentados por estas personas, ¿verdad? Y no es poca Algunos cosa. resultados con lesiones graves, con lesiones de armas blancas, objetos Sí. contundentes por la agresividad de estos limpiavidrios. Sí, señor. En cuanto a los alcances de esta ordenanza, a que nos quedamos por el medio, debo de admitir de que sí, la ordenanza municipal que en su momento fue lanzada facultaba, prohibía y buscaba impedir la presencia de ellos, pero recuerdo que inclusive me hacía mención de multas Sí. para aquello que transgredían, ¿verdad? Sí. Pero yo que el sentido común te dice, le dice a uno cómo uno le va a multar a este tipo de gente. Sí. ¿Qué le vas a multar? Cierto. Y No, apenas tiene. esta ordenanza no les faculta a ustedes de ir y decirles, bueno, salgan de acá porque no tienen que estar, ¿verdad? La ordenanza municipal que en su momento fue promulgada, hablaba de la prohibición y la permanencia de esta gente en la calle. Sí. Es una ordenanza, es en el ámbito administrativo. La policía en su momento estuvimos acompañando a la policía municipal que debía de ser la encargada del retiro de esta gente y Ya. como bien mencionamos hace rato nos fuimos quedando por el camino, ¿verdad? Fue disminuyendo a lo mejor disminuyendo los controles, ¿verdad? Sí, Y señor. nos dejamos estar un poco, ¿verdad? Hoy día seguimos lastimosamente con la presencia de esta gente. En la mayoría de los casos son agresivos y la Policía Nacional nos limitamos justamente a la tarea preventiva con nuestra presencia tratando de persuadir a la Comisión de Hechos Punibles. Debemos de tener en cuenta que la ordenanza municipal es de ámbito administrativo, no faculta suficientemente a la Policía Nacional Claro. para el retiro de esta gente, para la aprehensión de esta gente. Y ahí lo que apuntábamos Ah, justamente, Natalie, sí. para saber bien. O sea, Sí. porque mucha gente Sí. dice, ¿por qué lo que no viene la policía? O ¿por qué Exactamente. te voy a denunciar? Le dice, y Sí. llama y no vinieron. Hay que saber bien cuáles Sí. son Sí. los alcances de las Sí. normativas o de las herramientas que tiene la Policía Nacional. Claro, pero en este caso estamos Sí. hablando de una ordenanza Una que no es ordenanza, superior a una sí. ley, o sea, está por debajo Sí. de una ley y corresponde nada más a la ciudad de Asunción, tengo entendido. Efectivamente, Sí. es el incumplimiento de una ordenanza, de la transgresión de una ordenanza municipal, no es herramienta suficiente que faculte a la Policía Nacional para la aprehensión de estas personas. Recordemos que una de las principales funciones de la Policía Nacional es la prevención de los delitos, ¿verdad? Y la transgresión de esta normativa no constituiría un delito. Es por Claro. ello que la Policía Nacional se vio también encaminada al acompañamiento del personal municipal. De repente, si uno se pregunta, y bueno, ¿y qué hacemos entonces? Creo yo que podría ser
una herramienta válida cuya determinación pueda facultar a la Policía Nacional a ejercer mayor control sobre Sí. esta gente, y con una herramienta válida Exactamente. sería siendo por ejemplo judicializando esta Claro, situación, claro, claro. que Eso que justamente. el municipio capitalino, haciendo referencia y tomando datos estadísticos, denuncias, que de repente esto judicialice, ¿verdad? Sí. Ante la institución que corresponda, y conforme a un oficio judicial se prohíba la presencia o la actividad, este tipo de actividad en los puntos semafóricos de la ciudad de Asunción. Claro, ¿Verdad? No sé si sí, de repente ellos, eso sí constituiría una herramienta válida para la Policía claro, Nacional, cuyo incumplimiento constituiría un Excelente. hecho de desacato, claro, Sí. para el cual la policía sí está facultada para la aprehensión de esta persona. Pero así claro. como estamos hoy día, la mera transgresión de esta ordenanza municipal no nos faculta lo suficientemente para retirar a esta persona de la calle, en Claro, condición de aprendidos por lo menos. sí, sí. En el caso que vandalicen el vehículo, por ejemplo, vandalizan mi vehículo, rompen mi limpiavidrio, o de repente me rayan el auto ahí a sabiendas, y hay manera de probar eso, o sea, esto ya se tendría, como usted dijo, ya a nivel judicial, ¿verdad? Sí, tenemos, hoy día estoy prestando funciones en la Comisaría Tercera de Asunción, Sí, aquí en zona del microcentro de la capital, y en ese orden de cosas tenemos un punto sensible, como le llamamos nosotros, por ejemplo, la avenida, la intersección de la avenida Mariscal López y Perú. ah, sí, 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 sí. Estuve haciendo yo justamente en estos días un archivo, unos datos estadísticos referentes a aprehensión de personas, por ejemplo, en el rubro de mal llamado cuidacocho limpiavidrio, ¿verdad? Sí, señor. Claro, Y he encontrado justamente en estos días de que 7 personas en su momento fueron aprehendidas, quitadas de circulación y procesadas. Si bien es cierto, no todos fueron a parar a una penitenciaría como uno supondría, ¿verdad? Pues fueron beneficiados con ciertas medidas judiciales, ¿verdad? Pero en su momento, con el acompañamiento de la ciudadanía, y cuando hablo de acompañamiento es de una denuncia formal de donde es como que entonces el Ministerio Público que se encarga de la persecución penal de este tipo de situaciones tiene un agarradero para poder también formular una imputación contra aquellas personas que se dedican a esta actividad y estén coaccionando Sí. a nuestros automovilistas. Como O dije, por, entonces sería lo ideal. No estoy cargando la responsabilidad de nuestro automovilista, pero es importante señalar que también nosotros dependemos de una denuncia, claro. porque por el solo hecho de el permanente retiro, ida y venidas, uno le retira a los cuidacoches, les trae a las comisarías, uno termina censándolos y compañía. Eso yo creo que no es lo suficiente. Lo interesante sería que también nosotros podamos contar con esa herramienta fundamental que es la Sí, denuncia, señor. para que esto pueda seguir su curso normal, ¿verdad? Y también aquellas personas que estén con esta actividad molestando, coaccionando o amenazando a nuestros automovilistas también puedan recibir la sanción que corresponda. Y fundamentalmente que la gente sepa eso, que no puede, o sea, tampoco es que quieren lo para ellos, o sea, te da rabia porque vino y rayó tu vehículo o porque sí, rompió tu limpia parabrisas y te quedas con eso, o sea, sí. podés dar un Sí, paso más, accionar. sí, Entonces, que quede un sí. antecedente, de manera que con tu denuncia puedas aportar en algo, Claro, claro, que ya no vuelva a ocurrir, que por lo menos no vuelva a ocurrir y que tenga antecedentes de esa persona. pero a veces ellos se mudan Justa- de esquinas nomás también, comisario. O sea, están un tiempo en una, después le ven en otro barrio. Sí, Justamente el hacía mención al procesamiento que en su momento acá en la zona de Mariscal López, Perú, y las mediaciones que fueron 7 personas que fueron procesadas en su momento. Respondo puntualmente a tu consulta, que de repente sí, ellos migran de un sector a otro, Sí, ¿verdad?
Sí. Pero al constatarse que aquella persona que en su momento fue procesada y en la mayoría de los casos beneficiada con ciertas medidas judiciales, por ejemplo, la prohibición de ingesta de bebida alcohólica, prohibición de cambiar de país, son medidas que usualmente solemos escuchar cuando la gente son beneficiadas con ese tipo de medidas judiciales. Existen también las medidas, ¿verdad?, que prohíben que que el ciudadano fulano de tal realice tal actividad. Eso es suficiente también herramienta para nosotros. De igual manera, si ellos migran a otro sector, al momento de que ellos sean sorprendidos realizando esa actividad, se consulta en la base de datos de la Policía Nacional esa prohibición de realización de tales actos, queda registrado en el sistema informático de la policía y faculta suficientemente a nuestros hombres y mujeres para proceder a la aprehensión de esa persona, justamente por la prohibición judicial, ¿verdad? Pero para ello retrocedemos nuevamente. Es importantísimo que esa persona que haya sido molestada, coaccionada, agredida física o verbalmente con esta persona pueda colaborarlo en el sentido de realizar una denuncia formal y esta persona, conforme a esa denuncia, pueda ser aprendida, ¿verdad? Comisario, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente hacía falta actualizar un poco este tema. Después vamos a ver si hacemos el seguimiento, pero lo importante es saber que hay todavía mucho por hacer Así mismo. en materia de recuperar a esta gente que está sin trabajo y actuar con la ley, con las personas que no están ahí solamente por falta de trabajo, sino que por otras cosas para delinquir, y también darle seguridad a la gente. Gracias, comisario. Y tenemos visto, como bien decías, lo último que uno busca de repente es llegar a los extremos, ¿verdad? Sí, señor. Tener gente aprendida, gente detenida, aumentar la superpoblación que tenemos en penitenciaría. Ese es el extremo. Ahora lo ideal sería ponernos todos un objetivo común, tratar de buscar una solución real a esta problemática y, como bien decía también vos, ver algún tipo de actividad de reinserción. Exactamente. Conversar con ellos para evitar este tipo de medidas de carácter personal, ¿verdad? Pero la Policía Nacional, entre tanto, está y seguirá estando en lo posible en cada punto semafóricos. Siempre estamos al pendiente de la ciudadanía a fin de que los mismos no sean coaccionados, no sean violentados, y en especial que la gente sepa que el sistema 911 se encuentra permanentemente habilitado. Vamos y estamos realizando el procedimiento que corresponde, pero necesitamos también ese acompañamiento en cuanto a la denuncia para ir quitando un poco de circulación a esta gente que se dedica a esta actividad. Gracias, comisario. Muchísimas a la orden, Enrique, a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Bien, haciendo un poco un resumen y una actualización de esta situación bastante complicada, así mismo, que tiene que ver con la seguridad de la ciudadanía también. No sé si hacemos una pausa o esperamos ya no sé, voy a decir que el próximo contacto telefónico. y no sé. Y sí, o de repente Depende podemos... ahí de nuestros compañeros. De ver la gente de producción. Porque tenemos otro tema que queremos tocar, Natalie. Sí, un tema también bastante que en la zona de IPS Ingavi, que está en Fernando La Mora, de un tiempo al otro empezaron a amanecer casillas, pero sobre la calle. No en las veredas, porque la vereda prohíbe el nosocomio, ¿verdad? Pero igualmente eso es un descontento para la gente de la zona. Porque eso a la noche se van los trabajadores, ¿verdad? Que tienen derecho a trabajar, obviamente, pero saquean esas casillas y es como un tipo aguantadero otra vez de otro. En horas de la noche. En horas de la noche, exactamente. Porque eso era una zona bastante alta y bien despejada, pero ya empezaron a ocurrir de repente asaltos o aprietes y se están multiplicando las casillas en esa zona. Y hay denuncias ya en la municipalidad. Tengo comprendido que en su momento llegué a hablar también ya con el señor intendente y me dijo que sí, que quedaron ellos porque los vecinos no estaban muy de acuerdo y la gente quiere también comodidades para trabajar, ¿verdad? Que ellos le querían reubicar en alguna zona, pero bueno, eso es lo que... ya está el intendente en línea, dice. Sí, hablamos con él entonces. Sí. Intendente, buenas tardes. A ver. Hola.
Hola, Sí. Sí, ¿qué tal, intendente? Buenas tardes. Víctor Pessoa te habla. Estoy aquí con Natalie Pastoriza. buenas tardes Víctor y a Natalia, muy buenas tardes. ¿Cuál es la problemática que se tiene ahí frente a Ingavi, intendente? Hay una denuncia ya de los vecinos. Eso está, digamos, legalmente habilitado para que estén ahí las No, casillas o nosotros los estamos trabajando vendedores. sobre eso, tema específico estamos trabajando, hemos ya retirado 4 casillas antes de fin de año, Ujú. estamos trabajando para tratar de solucionar ese tema social que existe ahí, Sí, y en estos un días problema que existe. se habilitaron dos más otra vez, intendente, más hacia la esquina, dos casillas nuevas. No. Ese hubo un intercambio de casillas, pero nosotros estamos tratando de que no. Hubo dos, tres que hubo, Sí, sí, sí. tres se trajo antes de fin de año y esos tres nosotros retiramos. Tenemos en el predio municipal esos tres y otros dos, uno hemos retirado antes de la Navidad, Sí. 4 hemos retirado. Ahora estamos por retirar uno que está enfrente de IPS, bueno, no hacia la vereda, sino hacia el otro lado. Ya. Ahora, ellos pueden estar ahí, que dice o sea, Hay una la ordenanza. ordenanza. ¿Eso tiene que despejarse, intendente? No, nosotros tenemos un problema, Vito, que no viene de ahora nomás. Sí, Hace más de 12, 15 años el problema viene y estaban ubicados hacia el otro lado. sí, Claro, recuerdo, claro. Sí, sí, Lo recuerdo. que sí. pasa es que en ese momento hacia la calle Guapurundí no le molestaba a nadie y cuando se mudó IPS, cuando abrió hacia ese lado, Sí. no está bien las cosas. Nosotros asumimos ese tema y vamos a ir buscando la solución. Hasta la parada de taxi tiene que desaparecer ahí, no puede estar ahí. Entonces Ah, tenemos que tratar de buscar una manera, un equilibrio entre las cosas, sí, señor. de poner bien, porque está mal. Nosotros asumimos que está mal, pero vamos a tratar de buscar de solucionar, vamos a ir solucionando de la mejor manera posible. Sí, porque son situaciones que van creciendo y Sí, no claro. solamente es un hecho que Lo se que da en la ahora zona de estamos Fernando. haciendo, Víctor, perdón, Sí, es tratar de que no se sume más nadie y tratar de empezar a uno a trabajar para que puedan ir quitando. Tenemos problemas con 16 casillas ahí, realmente, ese es en total. pero mucho más vendedores vienen de día, Sí. pero Sí. los otros ponen su mesita otro y se retiran otra vez. Sí, eso es cierto. Muchos vienen, están, mientras el flujo de gente puntual en ciertos horarios, pues ya se retiran. Eso había ocurrido también en su momento frente al Hospital Central del IPS y fue una batalla o un trabajo, digamos, bastante largo de Sí, la Municipalidad de Asunción. Lleva su porque tiempo. a nosotros nos tocó en tiempo de pandemia que IPS Claro, cambió la claro, entrada, claro. Sí. ¿verdad? Del edificio nuevo. Pero la gente, como nuestro país se acostumbra por el tema de la salud, que nosotros éramos, cómo le íbamos a despejar a los pobres trabajadores, tal cosa, todo un tema era en la pandemia, Y van ¿verdad? creciendo. O Entonces sea, ahora estamos trabajando sobre eso para poder solucionar. Es una problemática real. El IPS se colocó en un lugar donde no se hizo ningún estudio en su momento. Hasta hoy el IPS nos debe 7 mil millones por su impuesto a la construcción. Y el impuesto a la construcción no había pagado en su momento. Nosotros estamos ¿y en demanda con hace cuánto que IPS. se arrastra esa deuda? Esa deuda se arrastra de la administración del señor Edgar Quintana y yo estoy hace 8 años, ya más de casi 10 años. Le hemos ganado en todas las instancias, estamos en lo civil y comercial y la deuda asciende casi a 11 mil millones ya con los intereses y eso del impuesto a la construcción. Imagínate, funciona un edificio con un impuesto a la construcción no aprobado por la municipalidad de hace 10 años. Y la no aprobación es un impacto. ¿En qué impacta, digamos, en la zona? ¿No Y está preparada para el edificio? ¿Eh? la zona no está preparada, no tiene estacionamiento. Sí, eso es cierto. Ni aunque nosotros, ¿Desagüe? quiero dejar bien claro, Sí. ni que nosotros le despejemos a todas las casillas, ¿verdad? Son 17 lugares tal vez lo que ocupan, aunque le despejemos a todos los de la casilla, no tiene para estacionamiento, no está Claro. preparado. Llega a todo el barrio. Nadie Ah, previó,
Nadie previó estacionamiento, no se hizo un estudio de impacto ambiental ahí una vez en forma, en el sentido de cómo iba a afectar. Fernando de la Mora es una ciudad muy poblada y es totalmente urbana. Es la ciudad en la República del Paraguay de los 167 distritos, la mayor poblada en cuanto a metros cuadrados. 9.026, casi 9.026 habitantes por kilómetro cuadrado tiene Fernando de la Mora. Ninguna ciudad no tiene eso Intendente, y en el país. ante una situación de hecho, porque ya no se puede quitar ese lugar, ¿qué es lo que se puede Claro, plantear para la gente que vive ahí en la nosotros zona? planteamos ahora, y ahora vamos a implementar en febrero, hacer sentido único en algunas calles en Ah, ese qué lugar. fantástico sería Vamos a irnos eso. primero y vamos a ir trabajando por el tema de los trabajadores sociales que están ahí, ¿verdad? Claro. Porque realmente de alguna otra manera tenemos que mejorar eso, buscando un equilibrio en ese sentido, pero también el IPS no puede continuar la entrada del IPS con un doble sentido, tiene que ser un solo sentido. Y eso ya tenemos el estudio y vamos a implementar nosotros una prueba de 1 o 2 meses a ver cómo resulta. ¿Cuándo podría hacer eso? En febrero. O sea, febrero, Nosotros febrero, vamos a empezar en febrero. febrero. Eso sería. Y solamente impacta en el tránsito, porque está, o sea, que haciendo un estudio de la zona, de repente puede ser el Impacta en desagüe. el tránsito porque en cualquier parte y uno encuentra en su vereda estacionado un vehículo. Sí. Amaneces ahí, tienes no, un vehículo. totalmente, ¿cómo te iba a decir? Es una tierra de nadie, ni aunque pongamos Sí. policía de tránsito no se va a poder solucionar, porque si uno se va a las 7, a las 9 de la mañana, que es lo peor, o a las 11 al mediodía, en ese momento una locura es el tránsito ahí. Y van a Por la busc- cantidad, porque uno trae, Víctor, a su familiar enfermo Sí, y con el pretexto, no me importa, voy a estacionar, está por morirse mi familiar, entonces en cualquier parte se coloca y deja ahí su vehículo de una otra manera, en ese sentido, y empieza el tema del tráfico a ser un desastre. Claro. y está bastante complicada Y la hay situación. colegios, universidades en la zona, Eh, ¿sabes? sí, Imagínate todo. Es complicado porque es un barrio muy poblado. Sí. Y además de eso, alrededor mismo, enfrente mismo, existe un predio muy grande Sí. y donde hay mucha gente que todos los días pasa por ese lugar. Entonces, de alguna otra manera, y para más otra vez, nos completamos que el Ministerio de Obras Públicas viene y cierra otra vez ahí la Sí, ruta la entrada. Manizales Tigarribia. Entonces, imagínate, viene una ambulancia por Manizales Tigarribia y más o menos tiene que irse hasta la facultad, hasta la Universidad Nacional para darse la vuelta y entrar en IPS. No, Sí. no puede, viniendo de Asunción, no puede darse la vuelta y entrar para Sí. el hospital de IPS. Sí, así Y mismo. bueno, qué lástima entonces que no se previó. Y bueno, estas son las No, cosas no, que no, muchas nos veces espera tenemos un que... trabajo a largo plazo. Nosotros Sí, estamos para recibir realmente. críticas, nosotros aceptamos lo que dicen los vecinos, pero tenemos que buscar la solución. Claro, No es pretexto para absolutamente. no dejar de trabajar día a día sobre ese tema. Gracias, Intendente. Vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Gracias por tu tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes porque necesitamos también que la gente de alguna otra manera Sepa lo que nos está pueda decir pasando. nuestros errores para que nosotros podamos mejorar y para que tratemos de poner en condiciones muchas cosas. Gracias, señor. A las órdenes. Hasta luego. Sí, no, realmente la zona es bastante complicada para transitar. Siempre uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa Sí, en porque este no lugar? tenés esos libres accesos que antes uno tenía en la parte de Ingavi que Sí. podía girar a la izquierda o en la parte de Y eso de repercute Rivas. directamente en las Sí. principales avenidas otra vez. Así Y se mismo. genera un cuello de botella y es muy complicado. Y a esto se le suma los vendedores que están ahí, los informales, que quieren trabajar, quieren una Claro. reubicación. Está también el pago de impuestos de por medio, que hay Sí, un problema había sido judicial. una deuda tan grande. Y finalmente, como un combo completo, están los vecinos que no saben qué hacer porque están con Le las veredas amanece, Víctor, ahí le amanece a la gente un vehículo enfrente de su garaje. totalmente tapadas. Impresionante, impresionante. Y todo porque no se previó
en su momento no se hizo un trabajo en conjunto entre las autoridades, que es lo que siempre se pide. Porque es una zona complicada y el edificio es bastante grande. Enormes. Y hacía falta una construcción. Pero vamos a ver cómo se dan las posibles soluciones. Bien, estamos llegando al final de Protección Ciudadana. Gracias por atendernos. Son temas realmente que llevan mucho tiempo de debate, de informaciones, pero bueno. Tratamos de resumir lo que Hacemos podamos. un pequeño resumen para que la gente tenga esto cada jueves. Y si Dios quiere, nos reencontramos nuevamente la otra semana. Así mismo. Chau, chau.